buen día a Días, ¿me todos. escuchan? Buen día, buen día. Buenos días. ¿Escuchan? Sí, Licen, le escuchamos, buen día. Gracias. He tenido alguna dificultad con tema de señal. No he podido ingresar a tiempo. Mil disculpas. Vamos a empezar con el curso. Sin antes, han mandado dos tareas. Vamos a revisar eso rápidamente, ¿ya? Déjeme ver un segundo. Bien, entonces comparto eso. Ya, ¿logran ver el documento Word? ¿Sí? Sí, Muy bien, entonces vamos a revisar, ¿ya? Esto es una cita corta parentética. Ya, aquí le faltó un espacio, ya está bien. Ok, perfecto. Ahora esto es una cita corta narrativa. Según Javier Albo, aquí le falta, no es necesario colocar dos puntos, ¿no ven? Pues directamente aquí las comillas, ¿no ven? Ahí mismo voy a corregir, ¿ya? Entonces aquí, estos dos puntos no es necesario, ¿ya? Ahora aquí falta el año, ¿no ve? Sí o sí debe ir al año, ¿ya? El año. Y las comillas, ¿no? Con comillas inicia, supongo que aquí termina, ¿no? ¿Ya? Y este punto está por demás porque ya lleva aquí, ¿sí? Pues no aquí. Ahora aquí, de nuevo estás repitiendo. Aquí ya lo ha mencionado Javier Albó. Aquí nuevamente estás repitiendo. Entonces, esto se convierte en cita parentética también. Entonces, esto hay que corregir. No está bien, ¿ya? No está bien este ejemplo. Cita larga parentética. Ya. Igual, ¿no? Las citas largas no utilizan comillas, ¿no ven? Entonces, es sangría desde el margen izquierdo, ¿sí? Sangría. Ahora, supuestamente la cita termina aquí. No puede terminar. ¿Y esto frase de quién es? No puede, ¿no ven? Y en la puntuación, igual hemos dicho, al terminar la cita, ¿no ven? En cita larga. ¿Ya? Entonces, esto igual hay que corregir. A ver, sigamos revisando. Cita larga narrativa. A ver. ¿Cuál es la cita? Esto, pero no son 40, más de 40 palabras, ¿no? A ver, vamos a contar. Son apenas 29 palabras, ¿no? Ahora se supone que es narrativa. ¿Dónde está el año? Entonces tiene que estar aquí el año, ¿no ve? ¿Sí? El año. Y tiene que estar en un párrafo aparte, ¿no ve? Entonces esto igual no está correcto. ¿Ya? No está bien. A ver, sigamos viendo. Y ayer me han dicho que todo está claro, mira. Eso es todo. Entonces, de 4 ejemplos, uno está bien, eso no está bien. Hay que repasar. A ver, siguiente tarea. Cita corta parentética. ¿Ya? Empieza aquí. García Hierro. Solamente un apellido hemos dicho, ¿no ven? Entonces aquí hay que quitar un apellido, ¿ya? No puede ser dos apellidos. ¿Ya? ¿Ya? Son Luego está dos bien. autores diferentes. ¿Perdón? Son dos autores Ah, diferentes. entonces hay que separar, ¿no ven? ¿Ya? Hay que separar. Además, hemos dicho, ¿no ve? Solamente utilizamos esto de esta forma cuando son dos autores. Y cuando es tres autores, ¿qué hemos dicho ayer? Solamente el primero seguido de la frase et al, ¿no ve?
Entonces, Sí, sí, esto sí. hay que corregir, ¿ya? No está bien. Lo demás está bien. Ahora, cita corta. Según Murra, ¿por dónde empieza la cita? Aquí. No, a lo mucho puedes separar unos 2, 3 palabras. No puedes colocar aquí toda una oración y recién empezar con la cita. No, no está bien, ¿sí? A lo mucho unos 2 palabras como conector. En lo posible, directamente con la cita. ¿Ya? Entonces, esto recién es la cita. Está muy abajo la cita, mira. Y aquí hay todo un texto, ¿no? ¿Y esto es texto qué es? ¿No ve? Entonces, no puede ser así. ¿Ya? Entonces, esto tendría que venir aquí. Esto tendría que venir aquí. Así tendría que ser. ¿Ya? Entonces, hay que revisar igual esto. Cita larga parentética. Ayer hemos dicho que las omisiones no pueden estar al principio ni al final, ¿no ven? Entonces, esto igual está mal. ¿Ya? Ok, son más de 40 palabras, 75 palabras. Perfecto. Página. Esto, muy bien. Solamente este tema de la omisión. ¿Ya? Este ejemplo, este coma está mal. No es necesario. ¿Ve? No es necesario. Aquí puedes colocar 2 puntos. ¿Ya? De la misma forma, está, no es correcto. ¿Ya? Página 9. Perfecto. ¿Sí? Entonces, esos pequeños detalles son importantes. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien más ha mandado tarea? ¿Está claro? ¿Alguien tiene preguntas? Y de hecho ya hemos terminado. Se supone que ya no tienen que tener ese tipo de errores, ¿sí? Y ahora estamos en la parte complementaria, pero en base a lo que hemos aprendido, ¿no ve? Entonces ya no puede haber ese tipo de errores, ¿sí? Por eso siempre insisto en que si tienen preguntas, es importante que ustedes tengan claro. Por eso también les he pedido que hagan actividad, ¿no ven? Entonces cuando uno siempre hace, siempre surgen algunas dificultades, ¿no ven? Entonces si no hacemos, obviamente no vamos a tener dificultades, pero en el momento que tengamos que hacer, vamos a tener un montón de errores, ¿ya? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Quedó claro? ¿Se entiende? ¿No? ¿Ninguno? ¿Todo bien? Por favor, ¿podría volver a explicar lo de etal? Dicen, está apagado su micrófono. Ah, ya, ok, a ver. Preguntaba, Jacinto, ¿cuándo se utiliza el et al? eh, cuando son a partir de 2, 3 autores o más, 5, 6 puede ser. Ya. En todo caso, de 3 en adelante, ¿ya? Entonces, Ah, cuando es uno autor, hemos dicho todos, ¿no ve? En todas las citas, ¿ya? ¿Ya? En todas las citas. No es necesario en la primera nomás, no, en todos, en todos. Si son 2, igual en todas las citas. ¿Ya? Pero si son de 3 en adelante, solo al primero hemos dicho, ¿ven?
seguido de esta frase, ¿no? En cursiva, et al, punto. Así es. ¿Ya? Seguido de eso. Entonces, cuando hacemos una cita, ya sea, por ejemplo, vamos a hacer una cita narrativa, una cita parafraseada, ¿no? ¿Ya? Y parentética. Entonces, digamos que termina ahí, abrimos paréntesis, colocamos, digamos, el Quispe es el primer apellido, ¿no ve? Espacio, en cursiva, et, espacio, al, punto. Letra normal. Y aquí, coma, ¿no? El año. ¿Ve? Eso sería una cita. ¿Qué cita es eso? ¿Qué forma de citar es? ¿Qué forma de cita es eso? Parentética. Ya, parentética, pero ¿es textual o parafraseada? Parafraseada, ¿no ve? Porque no lleva comillas tampoco lo que es número de página. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sería? Igual voy a hacer narrativa, ¿sí? O es decir, en este caso voy a hacer narrativa, pero igual lo que sería parafraseada, ¿no? Entonces voy a decir según, pueden utilizar cualquier conector, Quispe, espacio, et al, punto, pues, el año 2020, ¿no? Y hago mi redacción, ¿sí? Estoy haciendo una cita Narrativa narrativa y en este caso parafraseada, espaciada. ¿ya? Ahora lo mismo en cita textual, ¿no? ¿Qué es lo que va a variar? Digamos que la cita inicia aquí y termina aquí. ¿Qué aumentamos? Coma, número de página, ya está. Y es una cita textual, en este caso, con varios autores, ¿no ve? Esto igual, ¿no ve? Aquí puede aumentar página 45 y la cita inicia aquí, digamos, y termina aquí. Ya está. Entonces, de esa forma utilizamos el et al, ¿ya? El et al. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está claro? Sí. Ok. ¿Alguna duda? No, ¿no? Ya. Seguimos entonces. Es importante que pregunten siempre que tengan dudas, ¿ya? No se queden con la duda. Ya, entonces ayer lo último que hemos visto, cómo hacer citas cuando no tiene autor, ¿no ve? Entonces cuando la fuente que estamos consultando no tiene autor, simplemente reemplazamos por el título. Entonces en lugar del autor, colocamos el título. Generalmente esto pasa, hemos dicho, en páginas web, ¿sí? Entonces las páginas web no tienen autor en su gran mayoría, ¿ya? Entonces reemplazamos por el título. Es el caso de Wikipedia, por ejemplo, no tiene autor, ¿no ve? Entonces reemplazamos por el título, ¿ya? Bien, entonces eso ya hemos visto. Ahora veamos texto sin fecha. Esto ya sabemos, ¿no? Pero vale la pena recordar. Cuando la fuente no tiene año, entonces colocamos S.F. en minúscula todo. Esto significa sin fecha, significa que la fuente que hemos consultado no tiene año de publicación. ¿Ya? Ya sea en una cita textual, en una cita parafraseada con 1, 2, 10, no sé, pues. En cualquier circunstancia utilizamos eso. ¿Ya? Entonces, con cualquier tipo de fuente se nos puede presentar. Por ejemplo, aquí, digamos, ¿no? Quispe et al, no hay el año, entonces colocamos S.F. ¿No ve? Entonces, esto significa que la fuente que hemos consultado no tiene lo que sería el año, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta?
¿Está claro? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Liceo, buen día. Ok. Texto sin número de página, ¿ya? Entonces aquí me voy a ir al Word, ¿ya? Luego vamos a ver este ejemplo, ¿no? Que básicamente es mejor y así se entiende mejor, ¿no ven? Entonces, estamos haciendo una cita textual. El número de página solamente se coloca cuando es cita textual, ¿no ven? En cita para narrativa no necesitamos, perdón, en cita parafraseada no necesitamos, ¿no ven? Entonces, estamos haciendo una cita textual, ¿ya? En este caso, cita corta voy a hacer, parentética, digamos que es hasta ahí, ¿no? Tiene, digamos, a autor, ¿no? Coloco el apellido, coloco el año, ¿sí? Ahora no tiene número de página, entonces no hay que omitir. Tenemos varias opciones. Por ejemplo, digamos que es una página web, ¿ya? A ver, vamos a ir, a ver si tengo alguna. A ver, aquí. Les comparto ahora una página. ¿Logran ver? ¿Me dicen? Sí, se ve. Muy bien. Entonces, digamos que yo a ver, voy a copiar exactamente toda esta, ¿ya? Estoy copiando, mira. Entonces, me voy al Word. Entonces, digamos que es esto aquí, ¿ya? Entonces, esto he copiado, ¿no ven? ¿Sí? ¿Cuántas palabras son? A ver, contamos. Son 38 palabras. Está muy bien. Entonces, ahora me toca lo que es el apellido del autor. Entonces, vamos a ver la página si tiene apellido autor, ¿no? No tiene. ¿Sí? ¿Ves? Es una página web que no tiene. ¿Sí? Que no tiene. ¿Sí? No tiene. Entonces, por ejemplo, esta página no tiene autor. ¿Ya? Entonces, el título, ¿no ve? Entonces, aquí colocamos el título. ¿Ya? Ahí está el título completo. Ahora tampoco tiene año, ¿no ve? Entonces, ese punto F. ¿Sí? Ahora necesitamos número de página, ¿no ve? Entonces, como es una página web, no tiene número de página, ¿sí? Entonces, contamos el número de párrafo, ¿ya? Párrafo 1, párrafo 2, así sucesivamente. En este caso, nosotros hemos obtenido del párrafo 1. Entonces, en lugar de número de página, aquí colocamos párrafo, la abreviación párrafo, y colocamos 1. Cerramos paréntesis y ya está. Entonces, esto es nuestra cita textual. Hasta aquí. Ya está, ¿no? Entonces, aquí está el párrafo. Ya está. ¿Lo ve? Entonces, en vez del número de página, colocamos el número de párrafo. Pero hay situaciones, por ejemplo, algún PDF, digamos, ¿no? Un documento que estamos consultando, digamos, tiene muchas páginas, digamos 1500 páginas, y justo queremos hacer en la última página, ¿no? Entonces, imagínense contar párrafo 1, párrafo 2, párrafo 100.000, párrafo 100.000, uno, así, ¿no? Entonces, no, tiene que ser manejable, eso recomienda APA, ¿ya? Entonces, cuando es largo, colocamos el apartado, ¿ya? ¿Cómo? Entonces, aquí puedo colocar sección salud pública, digamos. Pública, párrafo 1. Entonces, estoy agregando esto. ¿Qué significa esto? Significa que esto es una sección, un capítulo, un subtítulo, ¿ya? Y a partir de eso contamos recién los números de párrafo, ¿ya? ¿Me dejo entender? ¿Tienen alguna pregunta?
¿No? ¿Ninguno? Ahora, Licen, sí, hola. te escucho. Licen, buen día. Licen, en el caso de que sea PDF y tiene número de página del internet, ¿se pone el número de página nomás? Claro, número de página. En Ah, este ya, caso ya. Porque estamos PDF diciendo cuando no generalmente tiene tiene. número de página. Ah, ya, ya. Ya, está bien, Licen. ¿Ya? Cuando no tiene número de página, colocamos de esta forma. Ahora, esto cuando es muy largo. Ahora, en algunos casos no es tan ni separado por capítulos, nada, es un texto entero, así un ensayo, ¿no? Entonces, en ese caso, APAS recomienda dejarlo ahí. Sección Salud Pública, ¿no? Entonces puede haber algún como subtítulo, algo, ¿sí? Pues imagínense, tiene 1000 páginas y está dividido en dos, nada más, ¿no? Entonces, igual, es muy largo, no es manejable la cantidad. Entonces, simplemente lo colocamos de esta forma, ¿ya? Entonces, cuando no son manejables, ¿ya? Pero rara vez va a pasar eso, ¿ya? Entonces, siempre va a ser de esta forma, ¿sí? Digamos, párrafo 4. En este caso es párrafo 1. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguno? Ya, bien. Ahora vamos a ver YouTube, ¿ya? En YouTube, los videos. YouTube vamos a poner como ejemplo, ¿no? Puede ser una canción, puede ser una música, un video, podcast, cualquier fuente, ¿ya? Estas no tienen pues número de página, tampoco número de párrafo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en ese caso, nosotros utilizamos lo que sería el marcador de tiempo, ¿ya? Entonces, vamos a buscar dos videos, uno corto y otro largo. A ver, digamos esto, ¿ya? Es corto. Ahora voy a buscar un video largo, que sea más de 1 hora. Ahí está. Ya son parodias, pero no sirve como ejemplo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos... ya, pero un momento, está lento el internet. Ya, mientras vemos esto. Este video me dice que tiene exactamente 4 minutos, ¿no? 4 minutos, ¿no? La duración del video. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es... vamos a saltar el anuncio. ¿Ven? Allá. En todo caso, eso era del anuncio. Ya. Vamos a borrar. En todo caso, este video en realidad tiene 6 minutos 27 segundos, ¿ya? Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que nosotros empezamos a copiar textualmente a partir de este momento. Entonces, este es el total, la duración total. Pero este momento en el cual estamos exactamente en 0 minutos 31 segundos, ¿ya? 0 minutos 31 segundos. Entonces, cuando estemos realizando nuestra cita, vamos a tomar en cuenta el tiempo de inicio. Entonces voy a suponer aquí, esta misma nos va a servir como ejemplo. Ya no voy a colocar párrafo, página, nada. Entonces directamente marcador de tiempo. Era 0 minutos 31 segundos. Entonces esto es mi marcador de tiempo. ¿Se entiende? ¿Se ve, no ve? O amplío un poquito más. ¿Está claro, no ve? ¿Sí? ¿Se ve?
que vean mejor, ¿ya? Ahí está, ¿no? Ahora, digamos que es 1 minuto 31 segundos. Entonces, aquí ponemos 1 minuto, así. 2 minutos, digamos, 3 minutos, ¿no? 9 minutos, 10 minutos, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto no es 10 horas 31 minutos, ¿no? O 10:31, no, sino es 10 minutos. Ahora, digamos, 1 minuto, ¿no? Ahora, digamos, es 1 minuto, perdón, 1 hora, 1 minuto, 31 segundos. Entonces, cuando es con hora, por delante aumentamos al 0, del 1 al 9, ¿ya? Ahí está. Ponemos 2 puntos y colocamos 1, ¿ya? Entonces, esto ya significa 1 hora, 1 minuto, 31 segundos, ¿ya? Y eso comprobamos con el video largo de YouTube, ¿ya? Pues aquí no hay duda, ¿no ve? Pues aquí, si nos vamos aquí, es 1 minuto, 16 segundos. Si nos vamos aquí, 2 minutos, 33 segundos, ¿no ve? Entonces, en video corto ya tenemos claro. Ahora, en video largo, ¿no? En video largo. Ahí está. En este momento exactamente está 1 minuto, 49 segundos. Pero si me voy aquí, está en 41 minutos, 51 segundos. Me voy a ir aquí. Esta está 1 hora, 8 minutos, 15 segundos. Entonces, como hemos dicho, ¿no? 1, 0, 8, ¿no ve? Cuando es hasta 9. Pero si es 10, no, normal, ¿no ve? Solamente el 1, 9 va a aparecer eso, ¿no? Mira, 10, ¿no ve? Entonces, 2 dígitos, los 2 últimos, cuando tienen hora. Cuando es minuto, solamente el último tiene 2 dígitos, ¿no? Estamos refiriendo los números de 1 al 9. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Queda claro? Disculpe, buen día. Una consulta referente a lo que ha puesto el ejemplo, aquí ha puesto el título, ¿no es cierto?, del video, pero sin embargo, supongamos que es una videoconferencia y está, digamos, digamos, Pilar Montenegro. ¿Cómo tendría yo que hacer la cita ahí? Ya. ¿O Aquí lo cómo hemos poner mezclado. Esta es una página el web, nombre? ¿ya? Ahora, del video es otra cosa. En video tiene autor, todos tienen autor. En este caso, el autor del video es esta. Ese es el autor. Y la fecha es esto. Y el título es esto. Esto es el título, esto es fecha y esto es autor. ¿Ya? Entonces, siempre se toma en cuenta cuando son, por ejemplo, materiales digitales, a la persona que ha publicado, que ha posteado, que ha subido a la plataforma, ¿ya? Supongamos que esto es una conferencia que lo da, no sé, Evo Morales. Evo está hablando, ¿ya? Pero no le voy a dar crédito a Evo, sino voy a dar crédito a la persona que ha subido ese material. ¿Está claro? Ahora, esto no es un autor natural, de persona natural, ¿no ve? Ayer hemos hablado de eso, ¿no ve? Este es un autor corporativo. Esto es un nickname en todo caso, ¿no? Corporativo. ¿Sí? Entonces lo voy a colocar de esta forma, ¿no? Tom Free, ¿no? Entonces aquí va a ser Tom Free. En este caso sería un autor corporativo, pero si es una persona, digamos, está el nombre ahí de la persona en vez del nombre corporativo o del autor corporativo, se tendría Colocamos, que ir ahí ya no como autor corporativo, ¿no es cierto? claro, O igual. ¿no? Solamente cuando son de esta forma, o sea, tiene que ir tal como está. Por ejemplo, este es el video, a ver, vamos a ver. Una persona natural, vamos a buscar. Ahí está. Ya, aquí estamos viendo un video, pero esto es persona natural,
Salvador Mingo. Entonces va a ir su apellido. Ahí está. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguno? Ya, entonces, esto es cuando se trata de materiales audiovisuales, ¿ya? Entonces puede ser videos, películas, novelas, telenovelas, eh, ¿qué más? Podcasts, todo se va a desarrollar de esta forma, ¿ya? Cuando es cita textual, ahora si es una cita parafraseada, digamos, hemos visto una película, a partir de eso estamos parafraseando, entonces no es necesario, ¿no ve? Entonces tampoco utilizamos las comillas, ¿no ve? Entonces en cita parafraseada ya sabemos cómo se hace, solamente se necesita autor y año, nada más, ¿ya? Bien, no hay preguntas, ¿verdad? Ya, entonces ya sabemos cómo hacer. Ahora vamos a ver citas de autores con el mismo apellido, ¿ya? Para eso igual vamos a ir al Word. Voy a hacerme una cita textual, ¿ya? Entonces digamos que la cita empieza y digamos que es hasta por ahí, ¿ya? Coloco al apellido, el año y pongo el número de página, ¿ya? Y digamos que la cita continúa hasta, o el texto continúa hasta ahí. Ahora hago otra cita, ¿ya? Estoy haciendo otra cita, es ahí, digamos. Ya. Entonces aquí tenemos los datos del autor. Cita textual, corta ambos. ¿Qué dicen ustedes? A ver, lo voy a preguntar. A ver. A ver, Berusca, ¿qué dices? ¿Es el mismo autor o es otro autor? Berusca. No, no estás. Michelle, ¿es el mismo autor o es otro? No, nadie quiere participar. Sanders, ¿es el mismo autor o es otro autor? Dice, ¿Sí? ¿Qué dices? ¿Es el mismo o son autores diferentes? en este caso sería el mismo, ¿no? Solo que diferente año. Ya, entonces dos fuentes de diferentes años, pero el mismo autor, ¿sí? Sí, ajá, ¿Estás de acuerdo, Rosemary? según yo. Jacinto, ¿estás de acuerdo? Como parece, sí, que pareciera el mismo autor, ¿no? Ya, de hecho es el mismo autor, ¿no ven? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo? Yo tengo dos fuentes, ¿di? Esto es de Román Pairumani y esto es de Juan Pairumani, ¿no? Los dos estoy citando. Esto es Juan Pairumani y esto es Román Pairumani. Entonces, el lector va a pensar que es el mismo porque el apellido es mismo, ¿sí? Entonces, cuando se tiene dos fuentes y tienen el mismo apellido, después del apellido, después de la coma, colocamos inicial del nombre, coma.
¿sí? Ahí está, inicial del nombre. Ahora esto de la misma forma, ¿no? Pues esto es Oman, ¿no? Com. Entonces, esta inicial significa que son dos autores diferentes. Ahora pueden seguir diciendo que es el mismo autor, ¿sí o no? No, por supuesto que ya no. Exacto, ¿no? Ya no, o sea, ya no queda duda, digamos, de que es el mismo, ¿sí? Entonces, así se realiza cuando son dos autores que estamos utilizando, pero tienen el mismo apellido, ¿ya? El mismo apellido. Listo. Eh, Ahí, y no se sí, podría poner los dos apellidos, o sea, no, Pairumani y su segundo apellido y del otro igual. ya. Podría ser, pero no todos tienen dos apellidos, ¿no ve? Por eso hemos dicho que APA solamente establece un apellido, ¿ya? Entonces, en muchos países solamente llevan un apellido, no tienen dos apellidos, solamente en Bolivia tenemos dos apellidos, ¿ya? Entonces, imagínense, no tienen dos apellidos. O algunos, por ejemplo, aquí yo pongo, por ejemplo, mi inicial, ¿no? Pero hay algunos que no ponen, ¿no? Solamente un apellido colocan, ¿no ve? ¿Y qué van a hacer en ese momento? ¿No ve? Entonces, no prevé de esa forma APA, sino de esta forma, ¿ya? Inicial del nombre. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Sí, yo una consulta. Sí, por ejemplo, bueno, en lo que usted ahí ha puesto, es, se podría tal vez considerar también que sea de diferente o la edición ahí, o cómo tendría que ser, porque bueno, yo inicialmente he pensado que pudiera citarse o sea, los del mismo autor, pero eh, la diferencia sería en la edición. No sé si eso ahí se podía considerar o cómo pudiera No, ser eso. la edición, todo eso va solamente en referencias, en bibliografía. Aquí no va, ¿ya? El primer día creo que hemos dicho eso, ¿no? Cuando hemos empezado con las citas. Solamente apellido, año, número de página, si es cita textual. Y si es cita parafraseada, apellido y año. No hay otro dato, ¿ya? Ahora, digamos, Pairumane J. Punto, entonces me voy a referencias, entonces ahí voy a ver de quién es, de qué edición o editorial, de qué es. Ahí recién voy a verificar. Aquí no va esos datos. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguno? Cuando Ya, son entrevistas, ya. Todavía no estamos viendo entrevistas. ¿Ya? En un momento vamos a ver. Es diferente. Hay tres tipos de entrevista. Ya. Entonces, esto cuando tenemos apellidos del mismo autor. Ahora, otro ejemplo. Voy a copiar esto, ¿ya? Voy a borrar esto. Ya. Ahora les pregunto. ¿Estos dos autores son el mismo? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Es el mismo libro? 2020-2020. ¿Es el mismo? A ver, pregunta, Michelle. ¿Qué dices? Estamos en estos dos últimos, ¿sí? Pairumani 2020, página 45. Pairumani 2020, página 41. ¿Qué dices, Jacinto? ¿Es el mismo autor y la misma fuente? Es decir, digamos que es este texto, ¿no? Pairumani 2020. ¿Es el mismo? Sí, Sí, debe ¿Sí? ser lo mismo, ¿Están sí. seguros al 100%? no, A No ver, sé, ¿por porque qué? ¿Quién de la está dudando? 45 a la 41 no creo que vaya a cambiar el concepto, al menos yo lo veo así. Claro, es solamente el número de página. ¿Quién estaba dudando? ¿Quién decía que no? podría ser que sea el mismo autor, pero diferente texto. Ah, Por eso, ya.
Exacto, esa es la idea. Pero si yo presento así, a primera es el mismo autor y es el mismo texto. Pero puede ser, digamos, mira, por ejemplo, esto es, no sé, no me acuerdo. Pues digamos que esto es de enero de 2020 que lo he publicado y esto en mayo 2020, ¿ya? Son dos libros míos, pero del mismo año, ¿ya? Entonces, imagínense, yo estoy utilizando los dos. Esto es el primero de APA y esto es el segundo de tesis. Entonces, el lector no va a entender, pues no va a estar adivinando cómo será primero. O sea, no, o sea, el lector no va a entender eso, no. O sea, no es su objetivo, digamos, eso. Entonces, cuando tenemos así un autor que ha escrito dos fuentes y estamos, o más fuentes, o más textos, y estamos utilizando, hay que diferenciar en el año, ¿sí? Entonces pongo Pairumani 2020, digamos que esto es A, ¿ya? Pairumani 2020, esto es B. Entonces, con eso hacemos la diferencia. Entonces, esto es un libro diferente y esto es otra fuente diferente. Si bien son del mismo autor, pero estos dos son dos textos diferentes. ¿Quedó claro? ¿Se entiende? Dicen, una consulta. Sí, Esto de la abreviación es de acuerdo a la publicación. A es el primer libro, B el segundo. En algunos casos, en el caso de historia, hay de la misma manera, ¿no? Salen tomo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 10 creo que llegan. En ese orden tendríamos que ir también con el abecedario A, B, C, D. correcto. Ah, ¿Ya? Pero en tema de los, estos se coloca el volumen o el tomo, ¿ya? Ahora aquí estamos hablando de fuentes muy bien. que son del mismo año, ¿ya? Ahora, una cosa, hay algunos, por ejemplo, esto puede decir mayo, esto puede decir junio, ¿no ve? Entonces sabemos cuál es A y cuál es B, ¿no ve? Pero en algunos casos solamente dice A, o perdón, 2020, ¿no? Entonces, en ese caso, como no tenemos ese dato de cuál es primero, entonces nosotros arbitrariamente asignamos a uno. Uno es A y otro es B. Entonces, de esa misma forma va a ir a referencias. Entonces, esto va a ir a bibliografía como A y esto va a ir como B. O sea, eso sí tenemos que tener cuidado de no mezclar. ¿Cuál era A? No, cualquiera pondré. No, no es así, sino va de acuerdo a esto, ¿no? A la cita que hemos desarrollado. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, consulta? ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguno? ¿No? ¿Nada, nada? Ya, entonces, volvemos a la presentación. Ya, entonces eso, ¿no? Con eso terminamos esta parte, pero aquí falta algunas cosas que no hemos visto, pero vale la pena dar a conocer, ¿ya? Lo que me decían de las entrevistas, ¿ya? Pues vamos a ver entrevistas, tomen apunte. Hemos dicho que hay tres tipos de entrevistas, ¿no? Tres tipos de entrevista. El primero tiene que ver con entrevistas publicadas, ¿ya? Deme un segundito. Ya, entonces ahora sí. Uno, entrevista publicada. Dos, puede ser entrevista personal. Y tres, lo que es participante. ¿Qué es la entrevista publicada?
Por ejemplo, hay un investigador que hace una entrevista a una persona y lo publica en su tesis. Entonces, si es una entrevista publicada, entonces yo le cito a la tesis. Hay un periodista que lo entrevista y lo publica en el periódico. Entonces, ya es una entrevista publicada. Hay un señor que entrevista y lo publica en YouTube, un video de la entrevista. Entonces, ya es una entrevista publicada. Entonces, ¿cómo corresponde? ¿No? Como tesis, como libro, como página web, como hemos aprendido, ¿no? Igualito. Entonces, ahí no hay problema, ¿no ven? ¿Se entiende? Cuando es una entrevista publicada. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Muy bien. El 2 es personal, ¿ya? Es personal. ¿Qué significa? Yo estoy en mi trabajo y le pregunto a alguien, estoy haciendo mi tesis, ¿no? ¿Qué puedo hacer, no? Y me explica, voy a ser un experto, ¿ya? Y me explica todo, ¿no? Pero yo no he preparado unas preguntas, un cuestionario, nada. O sea, solamente ha surgido a través de una conversación. A esto se llama comunicación personal, ¿ya? Comunicación personal. ¿Qué es comunicación personal? Todo aquel texto, aquella información que obtenemos, pero que esa información no está disponible para el lector, para el público. Ejemplo, me mandan un mensaje por correo electrónico, ¿no? Entonces, es información valiosa, yo puedo citar, pero no van a poder acceder, nadie tiene mi contraseña de mi correo electrónico, no van a poder ingresar, no van a poder leer. Entonces, es comunicación personal. En este momento, Victoria está apuntando, ¿sí? Y ese apunte solamente va a tener ella, no va a estar en una biblioteca, en librerías, no. Entonces, eso es comunicación personal. Puede que en su trabajo tengan un informe, un memorando, un documento. Pueden citar. Entonces, solamente tienen acceso los que trabajan ahí en esa institución. Entonces, es una comunicación personal. Entonces, cuando es comunicación personal, solamente tiene acceso el autor y no el lector. Entonces, esto se cita de una forma diferente. Ya, no se cita así como hemos aprendido, ¿no? Se cita, pero ya no se coloca en referencias porque el lector no va a tener acceso. ¿Queda claro esto? ¿Alguna pregunta? Un ejemplo nos podría dar de Ya. citar algo En un personal. momento vamos a hacer, en un momento vamos a hacer, pero ¿se entiende el concepto? Sí. Ya. También se podría llamar la fuente o sea, la primera fuente, en este caso, Listen, ¿no? No tanto. Personal, porque estás recabando una información Ya. directamente de la fuente que no todos van a tener el acceso a ese tipo de información. Ya, sí, tiene que ver, pero no es precisamente porque no se va a publicar, ¿no? Ahora, este tercero, participante, esto es la entrevista, ¿ya? Esto es cuando ustedes agarran una hoja, un cuestionario y le van a preguntar, transcriben, publican posteriormente. Esto, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver estos dos, ¿ya? Entonces, primero empezaremos por participante, ¿ya? Por participante. Entonces, participante hemos dicho, bien claro, ¿no? De qué es o utilizamos un instrumento, ¿no? O sea, una grabadora, filmadora, está preparada metodológicamente, ¿ya? Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos una tesis, una monografía, una tesina, utilizamos el participante, ¿no ve? No utilizamos esto o esto. O claro, como sustento, digamos, esto ya se convierte en como fuentes secundarias más o menos, ¿no? Entonces, esto es la fuente primaria, lo que nosotros obtenemos en el trabajo de campo. ¿Queda claro? Entonces, veamos este participante.
esta participante se hace de dos formas, ¿ya? De dos formas. Tiene que ver con, a ver, me olvido siempre ese nombre. Tiene que ver con, ya. Acuerdos éticos, ¿ya? La forma como citas la última, lo que es participantes, tiene que ver con acuerdos éticos. Por ejemplo, cuando haces una entrevista, digamos, un cuestionario, ¿no? Entonces le das, por favor, llénemelo. Entonces dice, ¿no? Por favor, dedique 10 minutos de su tiempo, es para elaborar un trabajo de tesis para tal universidad, el mismo servirá para determinar, no sé, el objetivo, ¿no ve? Sus datos, sus respuestas serán tratadas de forma anónima, ¿no ve? Entonces estoy diciendo de que sus datos no voy a publicar nunca. Entonces no tengo por qué publicarlo, ¿sí? No tengo por qué publicarlo. Pero otra cosa es, digamos, yo le doy la introducción, pero no dice de los datos de anonimato, ¿no? Y al final le pregunto, ¿usted estaría de acuerdo de que pueda publicar sus datos personales? Me dice sí. Entonces, por favor, fírmemelo, ¿no? Pues lo hacen firmar. Estoy de acuerdo que se publiquen mis datos personales. Entonces, por eso decimos, hay dos formas, ¿ya? Entonces, en la primera, cuando yo digo que va a ser anónima, o si le pregunto, ¿podemos publicar? Y me dice que no, entonces lo debo trabajar de forma anónima. A eso se llama identidad oscura. Identidad oscura, ¿ya? ¿Ya? Cuando no damos a conocer la fuente, ¿no? Los datos del autor. O en todo caso, voy a dar a conocer su identidad, ¿no? Voy a dar a conocer. Entonces, veamos el primero. En el primero, cuando yo digo, cuando no tengo la autorización para publicar, ¿no? Entonces, yo voy a decir, ¿no? Voy a aquí escribir, ¿ya? Cita textual, ¿no? Uno de los participantes es docente universitario de la ciudad de La Paz. Algunas características más puedo dar, ¿ya? Uno de los participantes es docente universitario docente universitario del sistema público de la ciudad de La Paz, ¿no? ¿Quién manifiesta? Manifiesta que, ¿no? Entonces ahí hago la cita textual. Listo. Termina ahí, ¿no? Esto es identidad oculta. ¿Cuántos docentes universitarios habrá en la ciudad de La Paz? ¿Alguien va a poder determinar quién es quién? No, nunca. No van a poder ni intuir siquiera, porque hay muchos docentes universitarios, ¿no ve? Identidad oculta, pero estoy diciendo, ¿quién es el participante? ¿Qué características tiene? ¿Ya? Eso es identidad oculta o identidad oscura. Ahora tenemos con identidad, ¿ya? Entonces, este mismo, ¿no? Uno de los participantes es, entre comillas, el nombre, Román, ¿ya? Román. Cerramos comillas y entre paréntesis coloco sus características. Es docente universitario. Universitario de 33 años. Y vive en la ciudad de La Paz. ¿Quién indica que, no sé, ustedes ponen otros conectores, ¿no? Ahí hago la cita. Ya está. Entonces, ahí está el o la identidad del participante, en comillas. ¿Ya? Y esto son sus características. O sea, pueden dar otras características, ¿no? Pero tiene que ser bien claro quién es ese señor Román. ¿Ya? Y ahí está la cita
textual. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Se ha entendido cómo se hace una entrevista o cómo se cita una entrevista? Estimado licenciado, quería consultar el nombre de quien se va a citar, ¿tiene que estar entre comillas? Sí, Perfecto. Gracias. ¿ya? Estas comillas. ¿Ya? Comillas. Así es como es. Entonces aquí ya no entra, perdón, no ingresa, o sea, no se pone el año en el que se ha realizado la entrevista, No, solamente sus datos. solamente sus datos. ¿Ya? Ahora, seguramente en anexos va a estar la transcripción de toda la entrevista, ¿no ve? ¿Ya? Ahora, ¿por qué no se coloca el año, número de página? Porque es este mismo trabajo, ¿no? Digamos que en esta primera parte aquí estoy, en resultados estoy publicando, estoy citando a este señor y el anexo está aquí. O sea, no puedo citar este trabajo en el mismo trabajo. ¿Me dejo entender? Esa es la razón. ¿Ya? Pues a no ser que ya sea publicado, entonces ya tiene otro tratamiento, ya no es esto. ¿Ya? ¿Alguna El pregunta? día de la entrevista, tampoco la fecha, la hora. No, eso va en anexos. Ahí van a poner las características, ¿no? ¿Quién ha hecho? ¿Dónde se ha hecho? Eso va en anexos. Aquí no. Estamos en una cita. ¿Alguna otra pregunta, consulta? ¿No? ¿Ninguno? Bien, entonces lo mismo aquí, si bien vamos a citar todo eso, igual no va en bibliografía, ¿ya? Recuerden, yo no puedo citar un trabajo en el mismo trabajo, ¿ya? Entonces, no va, solamente de esta forma, ¿ya? Hago la cita. Y los demás datos van a estar en anexos, ¿no ven? Entonces, participantes de la investigación, entonces ahí va a estar, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo quedó claro? Ya, bien. Entonces, ahora vamos a ver comunicación personal, ¿ya? ¿Qué hemos dicho que es comunicación personal? ¿Alguien nos hace recuerdo? A ver, Nancy, ¿qué es comunicación personal? Eh, cuando, cuando solamente tiene acceso el lector, perdón, el autor más no el lector. Ok, muy bien. Esa es comunicación personal. Entonces, ¿qué puede ser comunicación personal? Hemos dicho un mensaje, un SMS, un mensaje de WhatsApp, un correo electrónico, una conversación personal, lo que hemos dicho. Puede ser un apunte de clases, una nota, un documento interno. Se puede ver un montón de información personal, ¿ya? Entonces, eso igual citamos, pero no vamos a conocer en bibliografía, porque no van a poder acceder, ¿no? No van a poder acceder. Por ejemplo, digamos, estamos en un curso y hay un grupo que va a exponer, ¿no? Y nos comparte las presentaciones. Pero solamente tenemos los del curso, no tiene el lector. Entonces, igual el tratamiento como comunicación personal, ¿ya? Entonces, eso es comunicación personal. Tiene algunas características. Por ejemplo, el nombre, perdón, inicial del nombre, apellido, texto, que va a decir comunicación personal, ¿no? Y la fecha exacta. Aquí sí va la fecha exacta. Entonces voy a suponer, ¿ya? Voy a hacer una cita de comunicación personal. ¿Ya? Hasta ahí, digamos, cierro, puede ser parentético, también puedo ser narrativo. Coloco inicial del nombre, ¿no? Apellido. Ahí está, apellido, coma. Y pongo el texto comunicación personal.
comunicación personal, coma, y pongo la fecha completa. Digamos que es de hoy día. Antes que se apague la computadora. ¿Ya? Entonces pongo, hoy día es 21 de junio de 2021. Entonces, esto es la comunicación personal. Esto es la cita textual o puede ser parafraseada, el mismo formato exactamente. ¿Ya? Ahí están los datos del autor, la persona que me ha mandado esa comunicación personal. Ahí está el texto, dice comunicación personal, ¿no? Y la fecha exacta en el cual he recibido esa comunicación personal. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna pregunta? Directamente dicen es la fecha, y el mes y el año. Aquí ya no hay hora, ¿no? No, Ya no no es, hay hora. ya no es como el otro. Sí, no es. Ah, Esto ya. puede ser por ejemplo, una carta, ¿no ve? Entonces la carta está fechada, ¿no ve? Pero no precisamente nos llega el mismo día, ¿no ve? Eso sí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Comunicación personal, ¿ya? En alguna situación se va a utilizar, ¿no? Pero hay algunos dicen que no, o sea, si es comunicación personal y nadie tiene acceso, o sea, puede inventarse uno, ¿no? ¿Sí? Entonces dicen eso algunos, ¿no? Entonces es muy poco utilizado, pero sin embargo, a veces es necesario y se utiliza y a veces no sabemos ahora cómo hago, entonces hacemos como una cita textual. No, esto es diferente. Entonces, si bien coloco aquí, nuevamente repito, no voy a colocar en bibliografía, ¿ya? Porque no van a tener acceso los lectores. Pues solamente en la cita doy a conocer. Ahora, este mismo, ¿cómo sería de forma narrativa? ¿No? Entonces, ¿no? Pongo así. ¿Ya? Entonces, exactamente copio esto. ¿Ya? Digamos que esa está ahí. Ya está, ¿no? Pues ahí está la cita. Puede ser textual o puede ser parafraseada. En este momento estamos haciendo. Es exactamente lo mismo, el formato, ¿ya? Esto. En ambos casos, ¿ya? Ya sea textual o parafraseada. Es decir, con comillas o sin comillas. Es exactamente lo mismo, ¿ya? Porque aquí no estamos especificando número de página, párrafo, nada. No especificamos nada, ¿ya? ¿Alguna pregunta? A ver, les hago una pregunta. Digamos, yo estoy exponiendo en este momento esta temática y usted, digamos, Nancy está tomando apunte. ¿Qué el autor, cómo lo va a poner? ¿Nancy o va a poner Román? A ver, ¿alguien? Román tendría que ir, pues, dicen. Claro, Román, ¿sí? Ahora imaginemos otra situación. Ahora Nancy tiene este apunte y este apunte lo presta a Carla. ¿Cómo va esto? ¿A quién va a poner? ¿Va a seguir colocando a Román o va a poner a Nancy? Tendría que ir Nancy. con Román. No sé, para mí. Ahora ya es comunicación personal directa entre Nancy y Carla. Entonces ya va Nancy como, ¿no? Como comunicadora. Ah, ya, ya, ¿Ya? ya. Entonces depende ya de la situación, ¿ya? Entonces, depende de dónde estoy percibiendo o estoy recibiendo esa comunicación personal. Entonces, a él le doy crédito directo, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Se ha entendido?
¿No? ¿Todo claro? Es similar a lo de YouTube, ¿no? Porque en todo caso se le da el crédito a la persona que sube, por ejemplo, decía usted, ¿no? El video y no hacia la persona que es la que está dando la conferencia, ¿no es cierto? Correcto. Porque ahí cito yo, bueno, justamente estaba viendo un video y no sabía cómo mencionar, pero obviamente era digamos, Pilar Montenegro la que estaba dando la videoconferencia, pero sin embargo no era ella la que subió el video, ¿no? O sea, ahí dar crédito a la persona que sube. Mm, no sé si, bueno, eso seguramente así está establecido, ¿no? Porque después yo supuse que se daba crédito a la persona que daba la conferencia, ¿no? No. Entonces, en ese caso, solamente a la persona que sube, ¿ya? Él es el responsable del video, ¿ya? Ahora, evidentemente en el título seguro está conferencia Pilar Montenegro, entonces ahí seguramente está especificado, ¿no? Y en bibliografía vamos a ver que van a colocar también el link de acceso, ¿no? Entonces, ahí accediendo, ahí nos vamos a dar de cuenta recién, ¿no? Entonces, la primera en referencias o en cita directamente a la persona que ha subido, que ha posteado, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, consulta? ¿No? ¿Ninguno? Ya. Entonces, algunos aspectos más que no hemos visto, pero que es importante, ¿ya? Están viendo documento Word, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Muy bien. Entonces, imaginemos, voy a hacer una cita, ¿ya? Una cita textual. Digamos que es hasta ahí. Y aquí los datos ya son irrelevantes, ¿no? Ya saben cómo se coloca. Entonces, lo que me interesa es aquí. Este texto que he citado, en la fuente original, digamos, esta palabra está con comillas. Así. ¿Les ha pasado alguna vez? Es decir, este texto en la fuente original, aquí tiene comillas, es una palabra, tal vez para resaltar, para algo lo ha puesto. ¿Ya? Entonces, en una cita, no puede ver así, mira, doble comilla, pero aquí también hay comillas dobles. Entonces, cuando la fuente original está comillado alguna palabra, debo copiar exactamente lo mismo, pero se coloca comillas simples, ¿no? Ahí está. ¿Quedó claro esto? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quedó claro? sí, dicen, está claro. Bien. Otro elemento que se da constantemente es lo siguiente también, ¿ya? Pues digamos una cita textual, ¿ya? Estamos copiando de una fuente, ¿ya? Y resulta que hay algunas palabras, ¿ya? Digamos estas dos palabras. Una cosa, ¿no? En APA, para resaltar el texto, no se utiliza negrita, no se utiliza mayúscula, se utiliza cursiva, así, cursiva. Eso sirve para resaltar el texto en APA, ¿ya? Entonces, supongamos que la fuente original es así, pero para mi texto es necesario resaltar estas dos palabras, ¿no? Entonces, yo no puedo alegremente, libremente, no puedo resaltar de esa forma, ¿ya? Si es que es necesario, yo puedo resaltar, eso se llama énfasis. Yo le puedo dar énfasis a estas dos palabras, pero esta énfasis tiene que estar aclarado. ¿Cómo? Entonces, en corchetes también, ¿no? Entonces pongo énfasis agregado. ¿Me dejo entender?
Entonces, esto coloco cuando yo intencionalmente lo agrego énfasis en el texto, alguna palabra, algo así. ¿Ya? Entonces, si está con énfasis, no es necesario aclarar, ¿no? ¿Sí? Pero si yo estoy modificando, debo aclarar que el énfasis lo estoy agregando yo al momento de realizar esa cita textual. ¿Alguna pregunta? Si el autor cita a otro autor, Ya, ayer ya hemos visto eso, ¿no? Ayer no estaba seguramente. Hemos dicho citado en, ¿no ve? Entonces digamos, este texto lo estamos citando, ¿ya? Pero resulta que el autor lo cita al otro, ¿no? Entonces primero el autor original, digamos, Mamani, el año 2020, página, digamos que es de la página 4, ¿sí? Y pongo citado en, digamos que lo ha citado Pairumani, ¿no? Entonces, Pairumani, 2021, lo ha citado en la página 67. Eso es cita secundaria, ¿no? Ayer ya hemos visto eso. Esta es la fuente original, pero yo no estoy consultando esto, sino lo que estoy consultando es esto. Entonces, esto lo cito, pero no va en referencias. Esto va en referencias también. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ninguno? Bien. Dicen, Sí, dicen sí. una consulta. Y si fuera así, supongamos, hubiera más, como ya es rato, ayer nos enseñó esto de cuando son más de 3 autores, se pone el primero, luego citado seguido de lo que es et, ¿no es cierto? Et al. Pero en este caso, si fuera, como nos ha dado el último ejemplo, unos 4, supongamos, 4 conceptos de diferentes autores, se tendría que poner directamente al primero, luego seguido y poner el et, ¿no? O No. poner en esta Hay situación. que diferenciar dos cosas, estás confundiendo. Hemos dicho 3 autores, pero del misma fuente, ¿no? Este libro, digamos, tiene 3 autores. Entonces, ahí coloco solamente al primero. Pero ayer lo que hemos enseñado de citas parafraseadas son fuentes diferentes. Entonces, esto es una fuente, digamos, tiene 2 autores, ¿no? Esto es otra fuente, tiene un autor, digamos. Esto, digamos, tiene un autor igual, ¿no? Esto tiene otro autor. Entonces, en ese caso se hace separado. Solamente el et al cuando son autores de la misma fuente. Ah, ya, ¿Ya? ahora sí, Entonces, no hay que confundir, ¿ya? ahora sí. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguno? Ya. Entonces, con esto terminamos lo que son las citas, ¿ya? Textuales y parafraseadas. Ahora, el día de mañana vamos a ver tablas y figuras, ¿no? Cómo se hacen las tablas y cómo se hacen las figuras. Posteriormente ya vamos a entrar cómo se hacen referencias, ¿no? Libro físico, digital, todo tipo de fuentes vamos a ver. ¿Ya? Muy bien, eso sería por hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Ninguna, está bien. Tomando apuntes. Muy bien, entonces mañana nos vemos a la misma hora. ¿Está bien? Listo, Licen, hasta mañana. Hasta mañana. Buenas tardes a todos. gracias. Hasta mañana, licenciado.